Miguel, hoy es el Día Internacional y Provincial también de la discapacidad, de las personas con discapacidad. Y a propósito de esta fecha, en un contexto también muy particular, donde venimos dando cuenta de las múltiples problemáticas que se agravaron a partir de las políticas del gobierno de Javier Milei, ya sea la retirada de algunas políticas públicas o también la avanzada contra todo un sector muy vulnerado en sus derechos. Y queremos aprovechar un poco para hablar con quienes están trabajando la temática desde el Colegio de Profesionales de la Educación Especial, que además estuvieron hace unos días en una actividad muy interesante que también vamos a recuperar, y está en línea una de sus integrantes, Amanda Alsina, para charlar un ratito con ella. Ya hemos hablado aquí en varias oportunidades. Amanda, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Miguel Riquelme, Alicia Rivas, te saludamos. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo va Alicia? ¿Cómo va Miguel? Muy bien. Muy Acá bien. estamos. Acá también estamos con ganas un poco de aprovechar esta fecha para conversar de la temática de nuevo. Y decía Amanda, para Sí, recuperar una actividad que por una cantidad de cuestiones, de contratiempos que tuvimos nosotros acá en la radio, se fue como posponiendo, que es una... No sé si quedó en eso, además, nos vas a contar. Era como una apuesta a un sí, observatorio Claro. que ya nos vas a de contar. las, Pero bueno, sí, sí, arranquemos sí. por esta fecha. ¿Qué cuestiones habría que pensar un poco también a propósito de la situación por la que están atravesando las personas con discapacidad? Mira, esta fecha se instituyó la Asamblea General de las Naciones Unidas allá por los años 90, Ujú. justamente para promover derechos y el bienestar de las personas con discapacidad. Tanto esto como la Declaración de Salamanca en 1994, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad en 2008, todas estas leyes o resoluciones o decretos, por así decirlo, fueron ratificadas por la República Argentina, por lo tanto tienen rango constitucional. Ujú. Sí estamos preocupados, sobre todo por lo que está pasando, la ley de emergencia que fue sancionada, que todavía no se pone en vigencia, y sabemos que es un sector muy vulnerable y que está atravesando por cuestiones que, digamos, violan los Ujú. derechos de las Ujú. personas con discapacidad. Eh, Estamos preocupados por eso y porque no se pierdan justamente estos derechos adquiridos a lo largo de la historia, ¿no? Hemos pasado por muchos paradigmas, por el paradigma médico, rehabilitatorio, por el psicométrico que clasificaba y etiquetaba a las personas con discapacidad en leves, moderados y severos, Ujú. hasta llegar al modelo social que tenemos ahora, en donde el déficit no está en las personas, sino en las barreras que les ponemos desde la sociedad. Ujú. Si nos olvidamos de estos acuerdos que ya tenemos instituidos en la Argentina, vamos a ir para atrás Ujú. con los derechos y Ujú. con lo que ya se ha adquirido, ¿no? Y que Ama- no se puede discutir. Amanda, esto que planteas, ¿Mm? porque ha habido como un avance muy significativo a la hora de pensar en legislación, en algunos contextos hasta en políticas públicas también, que hoy pareciera Sí. está todo en discusión y hay como un retroceso muy evidente en cuanto a los derechos que debería garantizar el Estado para las personas con discapacidad. Sí, yo creo que los estados no pueden correrse de atender a los más vulnerables. Ujú. Y en este caso sí, estamos viviendo tiempos difíciles, ¿no? Tiempos complejos en donde los profesionales que trabajamos con la educación, en la educación especial o con las personas con discapacidad, como los activistas, Ujú. discas, o sea, las personas con discapacidad y sus familias ya creíamos superado. Y resulta que tenemos que volver a empezar.
En la década del 90 decíamos vamos a evangelizar los pueblos porque íbamos a una escuela y si era voluntad de esa escuela recibir a nuestro alumno en la escuela Claro. común, bueno, eran recibidos. Ahora Ujú. es una ley que ya no se discute que estén incluidos en todos los ámbitos. Había que avanzar con eso y no retroceder. E incluso vemos mucha crueldad, digamos, Ujú. en las redes y en todos los lugares. Es como que hay un individualismo y un sálvese quien pueda que no condice con lo que nosotros, profesionales de la educación especial y las familias, queremos para todas las personas con discapacidad, ¿no? Ujú. Amanda, estaba pensando, me acuerdo de haber hablado contigo y con otros profesionales, no sé, con la gente del Centro de Rehabilitación del Ciego, en fin, con muchísima gente. En otras ocasiones estábamos hablando, por ejemplo, de barreras arquitectónicas. Hoy ya estamos hablando de crueldad. Digamos como que ha habido un retroceso, una regresión Mm. muy grande y eso es muy preocupante, ¿no? Es preocupante. Estábamos hablando del diseño universal, ¿no? Claro. Es decir, tanto de la accesibilidad, estamos hablando de colectivos que Ujú. estén preparados para silla de rueda. Hemos recibido las netbooks que fueron muy significativas para nuestros chicos y sus familias y para los profesores. Eh, Estábamos como, como en otro mundo, ¿no? Ujú. Y creo que quedamos como choqueados y paralizados, digamos, ¿no? De no saber para dónde ir en este momento. Ujú. Eh, las escuelas sobreviven y seguimos trabajando. Yo estoy jubilada ya, pero me consta que las colegas siguen trabajando con la misma voluntad, con la misma pasión de siempre. Pero la incertidumbre es grande, es decir, eh, ¿qué va a pasar ahora? Ujú. Claro. Porque Pensaba, si el Estado se corre y claro. las Claro. familias son vulnerables, no existe la equidad. Claro. El lema propuesto por Naciones Unidas para este año, para este 3 de diciembre, es fomentar sociedades inclusivas para impulsar el progreso social. Exacto, exactamente, sí. Y nosotros en qué estamos, estamos como a la expectativa, encima nos dicen que va a haber una reforma de la ley, no sabemos, no Ujú. conocemos en qué consiste, por ahí está corriendo un borrador que no sabemos si es oficial, eh, entonces, nos preocupa porque estábamos pensando ya en la inserción laboral, incluso que les cuesta un Sí. Claro. montón a nuestros jóvenes. Eh, Cuando terminan la formación, tanto en la educación especial como si terminan su secundaria o su universidad, bueno, ¿cuánto tardan en conseguir trabajo? Y resulta que ahora tenemos que como que volver para atrás, Ujú. ¿viste? Eh, Amanda, decías, la escuela está funcionando dentro de este contexto, aún está funcionando, pero pensaba toda la cantidad de personas con discapacidad que cada vez les cuesta más llegar a la escuela. Claro. Porque todo este esquema de derechos que se pensaba, bueno, como los vehículos, los recursos para poder garantizar que lleguen, todo eso hoy está como en riesgo o retirada directamente. Exactamente, está en riesgo. Eh, Incluso nosotros hablamos de posadas, Ujú. pero contaban colegas nuestras del interior que también en el interior es peor, es decir, para llegar a las escuelas y demás, eh, cuesta más. Ujú. Y bueno, todo lo que tiene que ver con las ayudas también que necesitan extraescolarmente Ujú. Ujú. los niños y niñas con discapacidad, ¿no? Cómo están las obras sociales pagando, cuánto pagan, si Ujú. aumentan o el nomenclador, eh, qué necesitan para poder tener mejor bienestar nuestros niños Claro. y niñas. Bueno, y en ese marco es que le trajimos a Andrea Pérez. Ujú. Nosotros con el Colegio de Educación Especial venimos pensando actividades que
digamos, que nos den datos de cómo cómo están en la actualidad las personas con discapacidad en la provincia. Y se dio esta oportunidad a través de Pablo Bain, que es un profesor, de conectarnos con esta profesora y doctora Andrea Pérez de la Universidad de Quilmes, que es la coordinadora del Observatorio de Discapacidad de la Universidad de Quilmes. Si bien es un observatorio universitario, fue muy enriquecedora la venida de Andrea, sobre todo para conectar esto que estamos hablando, digamos, con lo que pasa en el país, ¿no? Ellos que están en una universidad también han quedado sin tanto dinero como para investigar, contaba ella, pero bueno, su experiencia fue muy enriquecedora para saber cómo se puede formar un observatorio desde la perspectiva de la discapacidad, es decir, desde pensar cómo piensan las personas que tienen, darle voz y darle palabra a las personas con discapacidad. De eso habló mucho ella, de que hagamos redes con las personas con discapacidad y que estas personas puedan contarnos qué es lo que necesitan, cómo atraviesan sus trayectorias escolares, qué fue lo que las mayores dificultades que tuvieron a la hora de emprender un estudio. Y bueno, y nos dio puntas como para que nosotros podamos pensar en armar el observatorio acá, ¿no? Con una cuestión, una mirada, ella decía, ética, filosófica y psicoemocional, ¿viste? Y esas palabras me quedaron, ¿no? Y bueno, estamos en eso, en Amanda, pensar cómo armar. Pensaba un poco también, porque hay como no sé si es parte del sentido común o hay datos que pueden comprobar esto, que la provincia de Misiones es una de las provincias con mayor cantidad de personas con discapacidad y lo relacionan con, bueno, la exposición a los agrotóxicos y demás. Es decir, que un observatorio vendría sumamente bien para poder también aportar datos, ayudarnos a dimensionar y por qué no demandar políticas públicas para el sector. Totalmente, y de armar redes también, ¿no? Con otros estamentos, como para poder seguir investigando. Es cierto, está la investigación de un médico que hizo hace muchos años sobre los agrotóxicos, tal vez seguir con esa investigación. También pensamos en la inclusión empezar por averiguar cómo está la inclusión en los distintos niveles, empezando por el nivel inicial. Bueno, nos ayudó a pensar, digamos, cómo fortalecer nuestro rol investigando un poco cómo están las personas con discapacidad atravesando sus trayectorias escolares, pero también en otros ámbitos, claro. Si consiguen trabajo, si pueden obtener una profesión, si realmente logramos que en algunos casos tengan la autonomía necesaria. Es decir, es como que nos dio muchas herramientas para pensar en ejes de investigación y después con quién podemos juntarnos, con quién podemos hacer redes como para investigar eso por un lado, ¿no? Qué interesante. Y no ya desde el ámbito netamente escolar, que nosotros como todas somos profesoras, generalmente estamos muy en las trayectorias escolares y muy trabajando dentro de las escuelas. Bueno, salir un poco de lo escolar y claro. ver cómo es la situación en este momento, ¿no? Pensaba, Amanda, que incluso hay la posibilidad de un observatorio de esta naturaleza de ser una herramienta de presión hacia los decisores. Digamos, si ustedes producen un diagnóstico de situación que evidencia un problema, claramente las autoridades tienen que tomar nota o deberían tener que tomar nota. Exactamente, deberían tener que tomar nota y si es posible deberíamos armar redes con esas mismas autoridades como para que se logren políticas públicas que realmente defiendan los derechos de las personas con discapacidad, ¿no?
o que se puedan armar cosas, no sé, novedosas, por así decirlo, o, o Además, Amanda, distintas, diferentes. el desafío también, esto que decías de pensar a las personas con discapacidad, más allá del sistema educativo, más allá del sistema de salud, y pensarlo, no sé, en el mundo del trabajo, como vos decís, y los desafíos que eso Claro, implica para las organizaciones sindicales, por ejemplo. totalmente. Como personas autónomas, Ujú, dueñas de su propia vida, dueñas de su propia voz. Hoy compartíamos como parte del recordatorio de- del Internacional de la Discapacidad un panel en la universidad que lo hizo el Consejo de la Discapacidad de la provincia. Compartíamos con un profesor de historia con discapacidad visual, y él contaba un poco su historia y su trayectoria, y decía que si él no hubiera sido hijo de dos docentes, ujú, eh, tal vez no hubiera llegado a donde llegó a posicionarse, ¿no? Si no hubiera tenido esa ventaja de tener dos papás ujú, docentes, viviendo en el interior, donde bueno, él estudió en el colegio donde sus papás trabajaban, sus padres trabajaban. Después, bueno, todo el mundo le conocía, entonces pudo hacer la escuela normal, y tuvo, bueno, en la Facultad de Humanidades tuvo un montón de ayudas que le permitieron llegar a ser profesor de ujú. historia. Entonces, no todos parten de la misma, del Situación. mismo lugar, Ujú, ¿no? ujú. Claro. Eh, Claro. Si Amanda, bien bueno, la facultad tiene su oficina de inclusión y ujú. demás, bueno, ponernos a trabajar fuertemente en eso, ¿no? Sí, falta un montón en todos los aspectos, ¿no? Amanda, bueno, Sí, seguramente vamos a volver a conversar porque además también para quienes trabajamos en los medios, poder acceder a espacios que nos aporten información para complejizar, para reflexionar, para analizar sobre temáticas tan complejas como estas son sumamente necesarias y siempre estamos como ahí demandando también. Así que bueno, vamos a estar atentos y atentas a cómo avance este proyecto. bueno, muchísimas gracias por llamar. Sí, contarles también que el Colegio de Profesionales de Educación Especial ya elaboró su código de ética. Ajá. Los profesionales vamos a jurar el 18 de diciembre, y también es un pasito más Ujú. en que se constituya como colegio, que se visibilice en la sociedad el Colegio de Profesionales de Educación Especial, y que pueda ser útil a la sociedad y a los colegas y a las familias, y sobre todo a las personas con discapacidad, ¿no? Tal cual. Totalmente. Así Amanda, que muchas ahí gracias. estamos. Muchas gracias. No, gracias a ustedes siempre tan amorosos, tan amables. Bueno, gracias. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Eh, Amanda Alsina integra, como ella lo decía, el Colegio de Profesionales de la Educación Especial y esta actividad que fue muy interesante en medio de tantas otras actividades para pensar también un espacio, insisto con esto Miguel, necesario para poder acceder no solamente a información, sino a dimensionar lo que están viviendo hoy las personas con discapacidad en nuestra provincia en particular. Ujú. Un dato extra. Sí. Hace muchos años ya de esto, Amanda la conocemos hace muchísimos años. Amanda nos traía desde Asunción la edición de las obras completas de José Arturo Alsina, Ajá. su abuelo y uno de los padres del Teatro del Paraguay, Mira. el teatro contemporáneo paraguayo. Fue dramaturgo, poeta, escritor, periodista, pero era farmacéutico, o sea, tenía una farmacia. Pero su trabajo más importante pasó por ahí y realmente hizo mucho por el teatro paraguayo. Y además un opositor político que tuvo que exiliarse Ujú, luego, ujú, ¿no? ujú. Y hace algunos años, no muchos, unos 8 o 10 años atrás, se reeditaron sus obras completas. Mira,
Así que bueno. Historias de frontera, ¿no? Sí, esto pasa acá todo el tiempo, ¿no? Totalmente. Y además hay que rescatar los aportes que han hecho los exiliados paraguayos durante años. Absolutamente. ¿Qué sería, por ejemplo, de la música popular de esta región si no estuvieran los Flores, los Silva, los Cardoso por acá, ¿no? Música de Entre Ríos, de Corrientes, que le debe tanto a la música del Paraguay y a los exiliados paraguayos. Alsina fue uno de los fundadores de la lo que sería la SADE del Paraguay, la Sociedad de Escritores y Autores Paraguayos, año 20 y pico. Y en el caso de Amanda, además, aportando ahí, es una referente de la biodanza ahora. Ahora sí, así es. Pero bueno, y volviendo a esta fecha, Miguel, un dato, insisto, con lo valioso de un observatorio, porque se nos van escapando como realidades. No sé si a ustedes les está pasando, pero en los semáforos en nuestra provincia, en nuestra ciudad, algo que no se veía mucho, digamos, las personas con discapacidad en los semáforos pidiéndote para alguna asistencia médica. Hoy, por ejemplo, me crucé con 2 personas que estaban en los semáforos pidiendo para una prótesis. O con personas, inclusive con silla de ruedas. Silla de ruedas o personas con carteles que hablan de discapacidades para oír o hablar. Entonces uno también piensa, vamos a empezar a ver, porque el Estado se está retirando. O se ha retirado ya de muchos lugares, ¿no? Y abandonando a mucha gente que, si bien no tenía todo resuelto, pero había como un mínimo de condiciones como para que las personas no tengan que salir a hacer esto, por ejemplo, ¿no? Imagínense expuestos al sol, al peligro de estar en la ruta, en un semáforo. Bueno, son postales que estamos viendo y que antes, lo charlaba con una persona que viajaba conmigo hoy, esto era como muy propio de Paraguay, te decía, porque uno veía también cruzando la cantidad de personas pidiendo, pero bueno, es un poco síntoma de este tiempo. 15:56.